Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Vueltas que hacemos desde La Izquierda Diario Multimedia en Santa Fe. Hoy te queremos mostrar la importante caravana que hicieron el jueves los docentes estatales, trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad y de la Salud, exigiendo a Perotti y al intendente Pablo Hapkin una respuesta inmediata ante la situación salarial y el estado de miles de trabajadores que en hospitales y centros de salud viven el abandono de las autoridades en medio de la pandemia. Tenemos entrevistas exclusivas con los protagonistas e imágenes del recorrido que hicieron por toda la ciudad. Por otro lado, a 170 años de la muerte de José de San Martín, hablamos con el senador provincial de Mendoza por el PTS y el Frente de Izquierda Unidad, el docente Lautaro Jiménez, acerca del legado del llamado padre de la patria y las visiones que hay sobre su figura desde diferentes ópticas políticas. Y para este primer bloque vamos a referirnos a dos temas que tienen un lazo invisible: la impunidad. El primero, sin duda, es el más caliente de las últimas semanas en la región: el escándalo de corrupción que llevó a la detención de 2 fiscales en Rosario. Además, el viernes estuvimos exigiendo el esclarecimiento por el asesinato del ex concejal Eduardo Trasante, convocados por sus compañeros de Ciudad Futura en las puertas del Centro de Justicia Penal. El fiscal Ponce Assad y el jefe de los fiscales de Rosario, Serjal, son investigados por encabezar una red de corrupción que estalló por los aires luego de que el empresario del juego clandestino, Leonardo Peiti, revelara la olla de complicidades que los involucra junto a funcionarios políticos de relevancia en Santa Fe. Para entender el caso, entrevistamos a Agustín Lago, periodista de Rosario 3 y de Radio 2, que viene siguiendo muy de cerca el tema y que nos decía lo siguiente. Bueno, el escándalo de Peiti, que es una persona que está imputada por juego clandestino y extorsiones como miembro de una banda que está ligada a los monos, se desata cuando lo allanan y no lo encuentran. Él se encontraba en Buenos Aires, allanan la casa de él, de su secretaria, encuentran algunos elementos informáticos muy importantes con los cuales los fiscales empiezan a ver con quién se manejaba, con quién conversaba, algún material importante para la investigación que llevaban los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada. Cuando los fiscales dicen que Peiti estaba prófugo, que eran efectivamente lo que estaba ocurriendo porque no lo encontraron y se estaba desarrollando una audiencia imputativa donde él no estaba, su abogado se pone en contacto con el fiscal general Jorge Baclini. Algo que no debería ocurrir porque en realidad quien tiene potestad o jurisdicción en la responsabilidad de ese tipo de hechos es el fiscal o el fiscal regional. Entonces el fiscal general le dice: mirá, yo sé que vas a poner a disposición a tu cliente, pero no soy yo con quien tenés que hablar con Patricio Serjal, que es el fiscal regional. Entonces el abogado de Peiti le dice: no, lo que pasa es que él se va a entregar, pero tiene que dar material que compromete a Patricio Serjal. Entonces se pacta una reunión entre Baclini y también entre el abogado de Peiti, le comenta específicamente cuál era la declaración que iba a hacer Peiti, la imputación básicamente, y se pacta, se coordina, mejor dicho, una entrega de Peiti en Cañada de Gómez, en la sede de la Agencia de Investigación Criminal. ¿Por qué? Porque si él quedaba detenido en la jurisdicción de Rosario, iba a entrar la notificación judicial de que Peiti se había efectivamente entregado en la causa, y esa notificación iba a llegar a conocimiento, ya sea de Nelson Ugolini, uno de los empleados judiciales imputados, del fiscal Ponce Assad, que está detenido, o del fiscal regional, que también está detenido. Lo hacen declarar, lo mantienen incomunicado del miércoles al viernes, que va a ser llevado a audiencia imputativa, y cuando lo llevan a audiencia imputativa a Peiti, lo empiezan a allanar a Gustavo Ponce Assad. Se dan en simultánea esas dos situaciones: la imputación de Peiti y el allanamiento a Ponce Assad. Que Ponce Assad, mientras los allanaba, afirmaba en conferencia de prensa: no conozco a ninguna de las personas involucradas, mientras una de las personas involucradas declaraba no solamente haberlo conocido, sino mostrando material, no solamente declarando, de los encuentros, de las coimas que pagaba y también el periodo de tiempo, ¿no?, de este plan de sistema de coima, que por lo que tiene Fiscalía se sostiene o se inicia desde diciembre del año 2018 y rigió por lo menos hasta el 9 de julio pasado. La pata judicial, política y policial asoman en el caso de los fiscales, que no por casualidad se da en la provincia y en Rosario particularmente. Le preguntamos a Agustín Lago su opinión y nos dijo lo siguiente. No me cabe duda que hay más personas involucradas, funcionarios políticos y antes que nada una gran pata policial. El juego clandestino es una caja histórica de la policía. De hecho, a Peiti, entre los materiales informáticos que te comentaba que le secuestraron a él y a su secretaria, le encuentran un pendrive y en ese pendrive se encontraban algunas anotaciones de Peiti, donde decía que por cada garito él abonaba 10.000 pesos para Fiscalía y la Policía Federal, otros 10.000 pesos para comisarios e inspectores de zona y otros 10.000 pesos para un tal Sarna, que todavía no sabemos quién es, aunque como está ubicado esa anotación cerca de los policías, hace tal vez
generar la pregunta de si es o no Víctor Sarnaglia, el jefe de la policía de Santa Fe, algo que no está constatado y que solamente estoy tirándolo al aire, pero que es una hipótesis que maneja la fiscalía. Y la pata, sobre todo política, empieza a darse también cuando en la audiencia imputativa los fiscales quieren respaldar con evidencia de que Peiti había dejado de utilizar una línea telefónica que ellos tenían intervenida por sugerencia de Gustavo Ponce Assad. ¿Y cuál es ese respaldo que ellos reaseguran con una escucha telefónica? Un llamado que recibe la línea intervenida de Peiti, que ya no estaba usando más Peiti y que la atiende su secretaria, y quien llama es Darío Scataglini, es un exdiputado provincial del Partido Justicialista, asesor hasta hace pocos días que se desató esta situación, de Ricardo Olivera, el presidente del Partido Justicialista, nada más y nada menos. Y Scataglini, además de llamar a Leonardo Peiti, una persona investigada por juego clandestino, y todo el mundo sabe que estaba involucrado en el juego clandestino, dice que llama de parte del senador Trasferri. Entonces, la pata política asoma. Mira, lo de los casinos es una extorsión que salió mal. Querían plata o querían aumentar la cuota que le abonaban las autoridades del casino a estas bandas en conceptos de no balearte o de que no pase nada en las inmediaciones del casino. De hecho, querían prender fuego un auto dentro del casino. Ese era en realidad el plan criminal que tenían. Tiene mucho que ver lo que pasó con el casino con todo lo que vino después. Y gracias, la verdad es paradójico, gracias a un crimen de una persona de las parejas, que es la persona que fallece en el casino, caen los funcionarios judiciales. Porque la estructura que tienen estas bandas a veces se quedan en la gente pobre, en la gente que gatilla, en la gente, y cuando digo gente pobre es en la gente que hace de soldadito, en la gente que vende droga, pero realmente los peces gordos a veces ni siquiera son los guillecanteros, a veces son los jefes policiales, a veces son de senadores departamentales y a veces son diputados a quienes nadie toca y que parecieran tener realmente una inmunidad. El crimen del casino es, si se quiere, una de las bases principales por las cuales llegamos a esta investigación y a este resultado por el momento permanente, porque no sabemos hasta dónde van a llegar, pero ya vemos un cimbronazo judicial y político, aunque los políticos todavía siguen, por lo menos en Santa Fe, con las balas sin rozarle el cuerpo. Rosario tiene una cuestión geográfica muy rica para el delito. Digo la palabra rica y tal vez se contrasta con el delito, ¿no? Pero tiene una zona portuaria, no solamente por lo que es Rosario, sino por los alrededores, con el polo agroexportador que es el cordón industrial, también llegando hasta San Nicolás, es decir, pueden ingresar un montón de droga, salir droga por los puertos, como así también tiene pistas clandestinas, sobre todo en el cordón industrial, es decir, es un lugar que geográficamente para las bandas es fructífero. Ahora bien, si vos me preguntás Rosario, ¿por qué tiene una organización que nunca pueden terminar de desbaratar? Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que te decía anteriormente, la plata que generan este tipo de organizaciones que son nada más y nada menos que los monos. Y no es que uno quiera hacer famosos a los monos son, hasta no sé qué punto, una banda que dirige parte de la policía. En el juicio contra los monos en el año 2018, vos tenías a 25 personas sentadas en el banquillo de los acusados y eran 13 policías. Con esto de alguna forma quiero ilustrar o reseñar de que la policía es parte y no sé hasta qué punto de la banda. En realidad los monos ordenan básicamente a la policía. El 14 de julio, en un barrio de la zona sur de Rosario, fue asesinado el ex concejal de Ciudad Futura, Eduardo Trasante. Padre de Jeremías Trasante, uno de los asesinados en el triple crimen de Villa Moreno allá por el 1 de enero del 2012, Eduardo se convirtió en un referente de la lucha contra las bandas criminales del sur de la provincia. Fueron sus compañeros y compañeras quienes organizaron una acción para exigir el esclarecimiento del crimen en las puertas del Centro de Justicia Penal, a un mes del asesinato, junto a diferentes referentes y sectores políticos. Ahí estuvimos acompañando y vamos a escuchar los testimonios. Como verán, hay muchos y muchas acá presentes, pero también hay muchos y muchas ausentes. Gente que debería estar acá, gente que de el primer momento debería haber exigido junto con nosotros justicia y eligieron no hacerlo, y por eso también estamos acá para decirles que no vamos a olvidar, para decirles que no nos vamos a cansar de pedir justicia, no nos vamos a cansar de preguntar, porque sabemos que atrás de esta simple pregunta hay demasiados poderes y cada vez más oscuros, y que son esos poderes los que hoy lamentablemente gobiernan nuestros territorios, los que lamentablemente cada vez más
gobiernan cada vez más lugares de nuestra vida. A la semana apareció alguien diciendo que sabía quién era el asesino y que después se quebró y dijo que mintió, y dijo que estaba amenazado y que estaba obligado a decir que fue un ajuste de cuenta. Nos contaban las abogadas que el pibito no podía ni decir la palabra ajuste de cuenta, que se puso nervioso y no le salía a decir cuando le pregunta el fiscal cuál era el motivo que tenían para matarlo. Al pibito le habían dicho tenés que decir que es un ajuste de cuenta y no le salía la palabra. O sea que acá no solamente no se está buscando justicia, sino que se está desviando la investigación y quieren cerrar la investigación culpabilizando a la víctima. Por eso lo que hoy denunciamos no es solamente que acá no se está buscando justicia, que acá se está buscando embarrar la causa, sino que además lo que decimos, y al poder político se lo decimos, aparezcan. Aparezcan, den la cara. Allá lejos, hace 8 años atrás, cuando tuvimos que salir a pelear justicia por los pibes, no faltó un solo político, no faltó un solo agente judicial, no faltó un solo medio de comunicación que quisiera posar con el cartel de los chicos para pedir justicia. Allá lejos, en enero del 2012, mi teléfono, que es la misma línea que tengo hoy, no paró de sonar con los ministros más encumbrados, con fiscales, con concejales, con gobernadores, con ministros de seguridad, que hoy se llamaron a silencio, que hoy están haciendo un esfuerzo notable por mostrar indiferencia con este crimen. Y esa es la rotunda diferencia de esto. Hoy no solo tenemos que pelear contra el crimen organizado, hoy también tenemos que pelear contra el silencio oficial y multipartidario, porque acá lamentablemente no se salva a nadie, y por eso la gravedad también institucional de esto. Como explicaba Agustín Lago, a quien agradecemos la entrevista, y como vimos también con el asesinato de Eduardo Trasante, el sistema institucional en la provincia y en Rosario en particular está atravesado de forma estructural por un entramado criminal del cual participan distintos actores del Estado. Aunque nos lo presenten como un conjunto de instituciones neutrales y ecuánimes, el Estado tiene preferencias, tiene un profundo contenido de clase. Y ese rol puede verse en la tan mentada división de poderes. El Poder Ejecutivo sigue teniendo atribuciones excepcionales con la potestad de vetar leyes y de gobernar en base de decretos de necesidad de urgencia. El Congreso, por su lado, aprueba leyes que afectan a millones, como el ajuste de los jubilados o la negativa a aprobar el derecho a la interrupción legal del embarazo. Y se discute hasta el cansancio la presunta independencia del Poder Judicial. Es una bandera que levantan los partidos tradicionales cuando están en la oposición y que pisotean cuando son oficialismo. Hoy en día se pelean el gobierno y la oposición macrista para ver quién se queda con el título del republicano del año en el debate alrededor del proyecto de reforma judicial que presentó Alberto Fernández. Lo cierto es que la independencia política de jueces y fiscales son los padres, es decir, no existe. Por hacer un repaso rápido de los últimos años, vemos que desde la vuelta a la democracia actuaron jueces puestos por la dictadura y ahora vemos a magistrados ubicados cómodamente a ambos lados de la grieta y que desde ahí revolean causas contra los referentes del palo opuesto. Esa grieta que con ayuda de los grandes medios quieren presentar como el meollo del asunto suele cerrarse rápidamente cuando del otro lado están los trabajadores, las trabajadoras y los sectores populares con sus reclamos. O los familiares de víctimas del gatillo fácil exigiendo justicia, como hoy vemos con la mamá de Facundo Castro. O el movimiento de mujeres que denuncia con mucho acierto el carácter profundamente patriarcal de la casta judicial. Lo vimos también cuando la Corte Suprema quiso beneficiar a los genocidas con el 2x1. En Santa Fe abundan fallos de una justicia aliada a los poderosos. Miremos el caso del crimen social de Salta 2141, del que hace poco se cumplieron 7 años, y donde el único preso es el gasista, mientras que los directivos de Litoral Gas, esa empresa vaciadora, gozan de plena impunidad. Recordemos también el caso de Paula Perazzi, casi una década de lucha incansable por parte de sus padres y la impunidad para todos los policías implicados y una condena sin cumplir para el empresario Gabriel Estrupia. Y si miramos por caso al fiscal Ponce Assad, fue él quien planteó llevar presos a los padres de alumnos que hacían llamados con amenazas falsas a colegios.
Es él el que persiguió a los delegados de la fábrica alimenticia La Virginia y que encabezó el dispositivo represivo contra aquellos que violaron la cuarentena mientras él cobraba $5.000 por proteger casinos clandestinos. Contra esos sectores populares se muestra la cara más hostil de la corporación judicial. Ahí sí que la justicia hace gala de la unidad infranqueable, guiada por los intereses de los sectores dominantes. Porque a pesar de las peleas y las divisiones dentro de la casta, el poder judicial es, sobre todo, un poder de clase y sin dudas es la pata más arcaica del Estado capitalista. Pero además, ¿quién los elige? ¿Por qué no hay elección directa de jueces y fiscales como sí lo hay con otros funcionarios? ¿Cuánto ganan? Un juez de Santa Fe percibe una dieta promedio de 300.000 pesos, o sea 10 veces o más el salario promedio de un trabajador en Argentina. Los jueces federales jubilados cobran arriba de 430.000 pesos sin pagar impuesto a la ganancia. En tanto, el 70% de los jubilados cobran casi 17.000 pesos. Pero claro, por supuesto que la defensa de los grandes negocios, legales e ilegales, debe estar bien retribuida. Genera un poco de indignación que ganen como gerentes de multinacionales, mientras la mayoría apenas si llega a fin de mes, ¿no? El escándalo de Serjal y de Ponce Assad es seguramente una pequeña muestra de un entramado de podredumbre judicial, política, policial y criminal. La elección directa y popular de jueces y fiscales, la revocabilidad de sus cargos, la incorporación de los juicios por jurado y los salarios de funcionarios judiciales que tienen que igualar al de un trabajador son pasos necesarios para empezar a barrer con esta casta que todos los días se cree por encima de todos y que garantiza desde ahí la impunidad. El hombre ha conquistado la tierra, los mares y hasta el cielo. Pero la burguesía se ha encargado de convertir a nuestro planeta en una sucia y triste prisión. Moi je suis trotskiste, Trotsky il disait Leo Trotsky. Como decía Leo Trotsky. Marx, Lenin, Trotsky and Luxemburg. Los trotskistas que resistimos el totalitarismo de Stalin no nos van a amedrentar. Comme dirait Trotsky. Como Trotsky decía. We agree with Leon Trotsky. Frente al capitalismo en crisis, la actualidad de las ideas de León Trotsky, el dirigente que en su lucha por la revolución socialista se convirtió en uno de los hombres más peligrosos del siglo XX para capitalistas y estalinistas. A 80 años de su asesinato, la red internacional La Izquierda Diario reúne las voces de militantes que participan de las luchas más emblemáticas de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Cierra Emilio Albamonte. La vida es hermosa. Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente. Trotsky 2020. En medio de la pandemia, vemos muchas veces cómo los empresarios aprovechan la situación para ajustar más la soga al cuello de las y de los trabajadores. Pero no son los únicos. El mismo Estado mantiene a sus trabajadores cobrando salarios de hambre y con niveles de precarización que nada tienen que envidiarle a los niveles del sector privado. El jueves pasado, una importante caravana de estatales, docentes, municipales y trabajadores de la salud recorrió las calles de Rosario exigiendo la recomposición salarial y rechazando el bono por única vez que ofrece de forma provocadora Omar Perotti. Asimismo, los municipales reclaman que desde la Intendencia no reciben respuesta por parte de Hapkin y vamos a ver qué decían los protagonistas. Hola, soy Lucas Pasadore, soy enfermero y trabajo en el ECA. Estoy acá porque vinimos convocados por nuestro gremio, el Sindicato Municipal de Rosario, en respuesta a la falta de proposición salarial de parte del gobierno de los gobiernos municipales. Y desde enero que venimos sin cláusula gatillo, suspendieron la cláusula gatillo. Los gobernantes decían que la cláusula gatillo era una herramienta que producía inflación y a las claras vistas de enero no tenemos más cláusula gatillo y la inflación continuó y nuestro sueldo quedó parado y a eso hay que sumarle las condiciones de trabajo
estamos cansados de reclamar, de pedir ropa de trabajo, estamos yendo a trabajar con nuestra ropa, con todo lo que eso implica, porque atendemos paciente sospechoso o COVID positivo. Sinceramente me parece, yo voté este gobierno provincial con una esperanza, pero no sé qué es lo que pasa, porque con aplauso no vamos al supermercado. Entonces estamos cansados de los reclamos y por eso estoy acá, porque estoy indignado. Yo soy delegada del Centro Cultural del Obrador, en zona oeste, Maradona y Espinillo. Una de las cosas por las que vengo es porque tengo mi compañera Karina Torres, hace 12 años que es precarizada, ¿sí? Hace 12 años que la contrató el gobierno municipal y nunca la puso en blanco, ni tiene un contrato anual, ni nada, igual que un montón de otros compañeros que están hace 6 años, 7, 8. Nosotros cobramos, digamos, por hijo 4 pesos, digamos. El salario familiar, ¿viste? Por estudio también son 10 pesos, 20, una cosa así, una cosa irrisoria que se ha quedado en el tiempo. Es increíble que nosotros estemos cobrando esto. En primer lugar, la consigna básica es paritaria ya y rechazo del bono, que ha sido una afrenta para la mayoría de los trabajadores de nuestra provincia. Queremos discutir la política hacia las compañeras y compañeros reemplazantes, el sector más vulnerable de la docencia en esta provincia y en este contexto. Queremos también instalar en la paritaria que no podemos seguir pagando para trabajar. Tenemos en los sectores vulnerables cifras superiores al 50 o al 60% de niñas y niños, de adolescentes que no se conectan, que no tienen ningún tipo de conectividad, que no tienen ningún tipo de vínculo, que han perdido ese vínculo. Nosotros creemos que eso es someter a nuestros niñas y niños a una situación de riesgo social. Y el Estado es responsable en esta política, ¿no? Bueno, hoy estamos acá en una caravana impresionante con los gremios de ATE Rosario, ANSAFE Rosario, Ciprus, Norte, municipales, para reclamarle al gobierno de Perotti realmente un salario de emergencia, no un bono de 3.000 pesos por única vez como nos quieren ofrecer. La situación de las compañeras reemplazantes es desesperante porque no cobran un salario. La situación de nuestros salarios congelados de hace meses, víctima de una sobrecarga laboral enorme. Y a esto tenemos que sumar la situación de los pibes y las pibas que se está sintiendo el hambre en los barrios populares y no hay respuesta porque la IFE no alcanza, porque los bolsones de comida son deficientes. Creemos que tenemos que dar una respuesta de conjunto, los trabajadores y trabajadoras, movilizarnos en toda la provincia para quebrarle esta política de ajuste de Perotti. Estamos planteando la necesidad de organizar a todos los sectores opositores de la provincia en un gran plenario provincial. Hay 15 departamentos en donde Sonia Leso quiere ponerle un cerrojo a sus bocas, que no puedan opinar, y eso es lo que tenemos que frenar. No podemos seguir tolerando que no exista democracia sindical en nuestro gremio. Nosotros venimos como agrupación nacional Marrón 9 de abril de una gran asamblea con más de 1.500 docentes de todo el país, mostrando que es posible coordinar a todos los sectores opositores, combativos y de izquierda, para poner en pie una fuerza social que sea capaz de implementar otra política y terminar con este ajuste. No queremos nosotros y nosotras pagar una crisis que no generamos. El gobierno se acaba de comprometer con los fondos buitres a pagar una deuda que no fue a hospitales, que no fue a escuelas, que no fue a vivienda, sino que fue a la fuga de capitales, a los grandes negociados, y creemos que no nos tenemos que hacer cargo de una deuda que no generamos, que no producimos, y que todos esos recursos tienen que ser destinados a atender la crisis sanitaria, la crisis de salud, la crisis educativa. Esa es la prioridad. Somos personal de salud del área de preparto y cirugía de maternidad Martín. Estamos desde la hora cero trabajando muy exigidos y muy estresados también por los protocolos que se van cambiando día a día. No tenemos, por supuesto, la posibilidad de las vacaciones que nos corresponderían, se nos suspendieron todo tipo de franquicias y vacaciones. Incluso en un primer momento, lo que nos entregó el gobierno, que demoró casi 2 meses en llegar al bolsillo de cada uno de los trabajadores, se hizo efectivo después de 2 meses. Y si tomábamos algún franco compensatorio, nos descontaban de ese dinero que supuestamente venía de la nación. Yo en particular, con muchos de mis compañeros, estamos desde el 2007 sin ninguna recategorización.
con una responsabilidad hacia todos nuestros pacientes que es muy elevada, pero bueno, sin la recategorización que tendríamos que haber percibido ya hace varios años. Me siento como, a pesar de que somos el caballo de batalla y de primera línea de atención, la salud, estamos totalmente olvidados por todo lo que es reconstitución de salarial. Y bueno, y en otro sentido también estamos súper estresados porque esto nos toma por sorpresa, sin la infraestructura y sin los medios necesarios como de poder proveer todo lo necesario para estar, digamos, expuesto por personas que pueden estar sintomáticas o asintomáticas. Así que creo que es salir todos los días a ponerle el pecho a una situación que nos produce temor, pero vamos al frente. Pero bueno, los salarios no nos acompañan, tampoco las recategorizaciones no nos acompañan. Trabajadores de la salud abandonados a su suerte y sin recursos en plena pandemia. Miles de estudiantes sin conectividad y por lo tanto sin derecho a la educación, y docentes reemplazantes que llevan 5 meses sin cobrar un solo peso. ¿Cuánto más tienen que empeorar las condiciones de millones para que desde las centrales sindicales convoquen a un paro regional como primera medida de lucha ante estos atropellos? Ahora quédate, que en el próximo bloque Lautaro Jiménez nos cuenta desde Mendoza su visión sobre San Martín a poco de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte. A 80 años del asesinato de León Trotsky, Ediciones IPS presenta El marxismo y nuestra época, de León Trotsky, con presentación de Cristian Castillo y prólogo de Juan Dalmazo. Una nueva compilación de sus textos más relevantes, escritos en su mayoría durante la álgida crisis del 30. En momentos turbulentos, en el que el capitalismo muestra su lado más salvaje y decadente, este libro permite analizar y profundizar sobre la actualidad y propone el desafío de pensar un mundo nuevo. Ediciones IPS, ideas para transformar el mundo. Podés consultar más sobre nuestros textos o adquirirlos en www.edicionesips.com.ar. Hoy se conmemoran 170 años desde la muerte de José de San Martín, una de las personalidades más importantes de la historia argentina. Una figura controvertida en su tiempo que con el paso de los años las corrientes liberales y nacionalistas fueron intentando suavizar para adaptarlo a sus propósitos. Para dar una visión desde la izquierda sobre el llamado padre de la patria, estuvimos hablando con Lautaro Jiménez. Él es docente y legislador provincial en Mendoza por el PTS y el Frente Izquierda Unidad. Vamos a escucharlo. Bueno, es muy difícil pensar una visión histórica de San Martín, sus ideas sobre la propia gesta de la independencia por fuera de la controversia, ¿no? Creo que quizás en los primeros testimonios que podemos encontrar entre sus contemporáneos se puede todavía encontrar cierto rasgo de objetividad o de testimonio en vivo de lo que sucedía, y que va a ser la fuente para alimentar gran parte, al igual que la correspondencia de San Martín, de la historiografía posterior, ¿no? Pero el mismo momento en el que surge la figura de San Martín como héroe nacional y pilar constitutivo de la historiografía surge con una controversia, ¿no? La misma obra de Alberdi, polemizando en el mismo momento que Bartolomé Mitre publicaba sus obras monumentales sobre la vida de Belgrano y la gesta de San Martín y la emancipación americana, va a mostrar ese perfil polémico que va a atravesar prácticamente toda la historia nacional. Y creo que esa controversia es un poco en donde encontramos los contornos más interesantes de la tradición que deja el legado de San Martín. Que hay más riqueza en la controversia que en los momentos en los que se lo ha tratado de integrar y darle una especie de perfil más general o más incontrovertible o incuestionable. Que de hecho momentos así como aquellos que nos formaron a nosotros en la escuela primaria vienen de esa época más temprana, ¿no? De 1930, y la obra de Ricardo Rojas como San Martín con el santo de la espada, ¿no? O posteriormente la escuela del revisionismo histórico, que nace como una controversia contra esa historiografía liberal
y atraviesa y trata de hacer una lectura de unir el legado de San Martín, Rosas y Perón como con algún tipo de continuidad histórica, que bueno, simplemente es una controversia, porque en realidad es muy difícil encontrar muchos puntos en común entre unos y otros, ¿no? Por las diferencias de época, de visión, de proyecto político, pero que también en los últimos años lo vemos con una constitución de un relato escolar nuevo que se enseña en las escuelas y que muestra una especie de San Martín, ya no como un santo, pero sí como una especie de superhéroe. Bueno, creo que en el marxismo la propia controversia es constitutiva, ¿no? No existe un pensamiento marxista que no sea crítico, controvertido, y en relación a pensar el legado de San Martín en la historia y demás, eso nace con las mismas obras de Marx al pensar la Revolución Española, o aquel escrito tan polémico que escribió sobre la biografía de Bolívar, ¿no? Que muchas veces ha despertado críticas muy duras de pensadores e intelectuales latinoamericanos que ven con rechazo esas críticas tan duras de Marx hacia el bonapartismo y las tendencias autoritarias que tenían Bolívar y estos dirigentes independentistas, pero que sin embargo en esa misma crítica va a revestir lo que toda esa generación, ¿no? Vivía como el fracaso o el fin de determinados procesos revolucionarios que atravesaron esa era de revoluciones, que fue desde la independencia norteamericana, pasando por las guerras de la independencia de Sudamérica, y ese gran proceso histórico que marcaría un antes y un después, que es la Revolución Francesa y la conmoción napoleónica de Europa. Luego, en la primera generación, si se quiere, de marxistas latinoamericanos, vamos a encontrar ese intento de ver y de revisar el proceso de la Revolución de Mayo desde Esteban Echeverría a José Ingenieros, tratando de hacer un paralelismo entre la Revolución Francesa y lo que había sucedido en el Río de la Plata. Pero creo que en José Carlos Mariátegui vamos a encontrar un primer pensamiento original muy interesante de tratar de comprender la naturaleza y los límites, ¿no? De ver lo que habían hecho desde la Guerra de Independencia y la Primera República en el Perú, que va a dejar un legado muy interesante, que es una posta que va a volver a tomar una segunda generación, entre los cuales hay historiadores que quizás en la izquierda son más conocidos habitualmente en la Argentina, desde Liborio Justo, Milcíades Peña, o el gran historiador chileno Luis Vitale, que también van a recuperar un marco de interpretación histórica muy interesante para pensar, siempre rescatando ese valor positivo que tenía la concepción continental de la política de San Martín, de su gesta de revolución internacional en ese plano, y su gran estrategia político-militar, ¿no? de confrontación, como un punto que los destaca y que los diferencia del resto. Aunque siempre es muy importante tener en cuenta las diferencias de épocas y los distintos objetivos históricos que se podían encontrar en la época de San Martín y en la actualidad, ya que San Martín era una era donde las revoluciones revestían una forma y un contenido nacional, ¿no? Donde, como decía León Trotsky, la nación entera se erguía como un león para cumplir esos objetivos, ¿no? de poder emanciparse de determinadas taras históricas que presentaba el feudalismo, el colonialismo, tratar de liberar el determinado desarrollo de las fuerzas productivas y de las trabas jurídicas y burocráticas que imponía, en este caso, la corona española, y ese yugo del colonialismo. Bueno, hoy estamos
ante otra época y otros desafíos históricos, ¿no? Estamos hablando de los propios problemas que presentan las naciones que de eso derivaron, que no era la que se imaginaba San Martín, si se quiere, ¿no? Es muy difícil pensar en los límites de la Argentina actual, las tareas que llegó a pensar San Martín, que de hecho la propia constitución que tuvo la independencia de Chile, del Perú, mostraba esa ambición de una alianza continental que, bueno, hoy para pensar cómo se podría combatir los estragos que provoca la crisis económica, la imposición de potencias financieras e imperialistas que se aprovechan, digamos, para oprimir muchísimo más estos países, cada uno por separado, pueden aún así dar un punto de apoyo para pensar que esos objetivos pueden ser mucho más grandes, que requieren una planificación estratégica y que, si bien las épocas han cambiado, quizás esa tarea histórica que esa burguesía no logró cumplir y que posteriormente incluso se opuso a cumplir porque vio una mayor posibilidad de prosperar ella misma asociándose a burguesías de otros países mucho más poderosas para oprimir a las propias mayorías populares y a la clase trabajadora, creo que legó un pensamiento estratégico muy interesante y muy importante para pensar cómo la clase trabajadora puede dirigir al conjunto de los sectores oprimidos de la nación desde una perspectiva internacional, desde una perspectiva estratégica que permita realmente organizarse para vencer, ¿no? Creo que en ese punto la clase trabajadora puede tener su propia tarea de revisión histórica para aprender estratégicamente, para pensar en un sentido continental y para pensar en el sentido de organizarse para vencer. Bueno, gracias a Lautaro Jiménez por esta interesante reseña y gracias también a vos y a todos los que están del otro lado. Te recordamos que todo lo que hacemos desde la izquierda diario es con la intención de mostrar lo que los grandes medios no muestran sobre la realidad de millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país. Así que si nos estás viendo, copia el link, envíale a tus conocidos y ayúdanos a difundir, y también podés suscribirte al canal de la Izquierda Diario. Hasta la próxima semana.